Muy buenas noches, ahora sí. Es un placer poder estar aquí con ustedes en esta noche de miércoles, de poder estar aquí para compartir la palabra del Señor. También saludamos a los que nos están mirando a través de las redes, de YouTube, de Facebook. Sean bienvenidos a nuestro culto del día miércoles, en el cual podremos compartir la palabra del Señor con cada uno de nosotros. Déjenme simplemente abrir aquí. Un momento. Ok, excelente. Entonces, mi meditación de esta noche la titulé No te avergüences. Les pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido avergonzado? Hermanas, levanta la mano. ¿Alguna vez usted se ha sentido culpable por algo? No, creo que todos nos podemos identificar con eso. La mayoría de las personas han vivido algún tipo de situación que tal vez le cause vergüenza o por la cual sienta culpa. Y si bien nosotros muchas veces hemos hecho cosas que consideramos normal, por así decirlo, ¿no? Pero que sabemos que están mal, y muchas veces nosotros lo hacemos y es como que nada pasó. Como por ejemplo, qué sé yo, que usted diga alguna mentirita blanca de vez en cuando, usted lo ve como algo normal, que usted quizás hable mal de alguien, usted quizás lo ve como algo normal, pero eventualmente llega algún punto en el cual usted alguna de esas cosas que hace le terminan causando cierta vergüenza, cierta culpa, y ahí es cuando se genera, ¿no? esa vergüenza, ese problema. Probablemente quizás muchos de los que estamos aquí o de los que nos están mirando a través de las redes, se siente ahora mismo avergonzado o culpable por algo. Y muchas de esas cosas quizás ni siquiera fueron nuestra culpa, son cosas que quizás nos hicieron o cosas que quizás nos pasaron, o algunas quizás sí fueron cosas que nosotros hicimos, de las cuales no nos gustaría pensar, pero muchas veces ese pensamiento o esa cosa está ahí y constantemente quizás en nuestra mente, reprochándonos de por qué hice tal cosa o por qué me pasó tal cosa. Si usted se siente de alguna manera identificado con eso, la historia que vamos a analizar en esta noche es la historia de un personaje que también pasó por algo similar, y vamos a ver cómo ese personaje venció ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de vergüenza. Antes de abrir la palabra de Dios, les invito a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche en la cual podemos estar aquí en tu iglesia. Y en este momento que vamos a abrir tu palabra, pedimos que tú seas con nosotros, que lo que vayamos a leer pueda provenir directamente de ti y que podamos sacar lecciones para cada una de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de la vergüenza. Si tiene su Biblia, vaya conmigo al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Si está con su teléfono celular, también puede acompañarme. San Mateo, capítulo 26. Aquí vamos a encontrar una historia muy conocida, que quizá usted ha escuchado muchas veces, y vamos a encontrar al personaje del cual vamos a hablar. Los versículos que vamos a leer son los versículos 33 al 35. Entonces repito, Mateo, el capítulo 26, los versículos 33 al 35. Ahora, cuando lo tenga digan amén, los que no misericordia. Ok, amén. Doy un poco más de tiempo para los que lo están buscando. Aquí tenemos la historia de un personaje que, como ya dije, muchos de nosotros conocemos. El personaje es Pedro, uno de los discípulos de Jesús, y vamos a ver cómo Pedro pasó por esta situación que les estoy mencionando de vergüenza y de culpa, y vamos a ver cómo Pedro hizo para vencer ese círculo vicioso. Antes de leer el versículo, si ya lo tienen, Mateo 26, 33 al 35, les voy a hablar un poquito del problema de la culpa o la vergüenza. Muchas veces nosotros creemos que como cristianos estamos exentos de eso. Decimos, no, la gente de afuera, los que están allá, son los que sufren de esto porque han estado quizás haciendo cosas que no debían hacer. Pero la realidad muestra que nosotros los cristianos también
padecemos o también estamos afectados por estas cosas. Y el gran peligro de esta culpa o de esta vergüenza es que si nosotros lo mantenemos, no nos va a permitir tener una vida cristiana saludable. Muchas veces nosotros llegamos a asociar aquello que hicimos o aquello que nos pasó o ese pecado que nos afecta o nos afectó y lo equiparamos o lo igualamos con lo que nosotros somos. Nosotros nos convertimos en eso que nos sucedió o en eso que hicimos. Y la Biblia nos va a decir que eso no es así, que Dios no quiere eso para nuestra vida. Y eso lo vamos a ver ahora en la historia de Pedro. Así que ahora sí vamos a leer Mateo el capítulo 26, los versículos 33 al 35. La Biblia dice, respondiéndole Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás. ¿Cuántas veces dice la Biblia? 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Como dije, esta es una historia conocida, ¿no? Tenemos aquí a Pedro, uno de los primeros discípulos de Jesús y quizás uno de los más emblemáticos. Usted sabe que dentro de los 12 había un grupo especial de discípulos que eran más cercanos o más queridos por el Señor y uno de ellos era Pedro. Pedro era siempre ese discípulo que usted veía que donde Jesús dijera, vayan, hagan esto, vamos a ver qué hacemos. Pedro era el primero haciéndolo. Pedro era el que primero hablaba, el que primero respondía, el que primero participaba. Usted veía que Pedro era ese discípulo ideal, por así decirlo, de esos que eran activos. Si había uno que le iba a negar o si había uno que le iba a rechazar, pudo haber sido cualquiera menos Pedro. Pero la Biblia nos dice que en este encuentro Jesús le dijo a Pedro que qué iba a hacer Pedro con él. Que lo iba a negar, y no solo una vez, lo iba a negar 3 veces. Ahora, imagínense, ¿no?, a Pedro diciendo cómo tomará esto Pedro, ¿no? Que Jesús, su maestro, le está diciendo, Pedro, mira, yo sé que tú eres el primero, eres el líder del grupo, yo sé que eres el cristiano ahí que está yendo, pero me vas a negar 3 veces. Y Pedro se escandaliza porque dice, no, Señor, si inclusive tengo que morir, le dice, voy a morir contigo. Pero si nosotros, bueno, ustedes ya conocen la historia, los que la han leído y ven que la historia sigue, y usted recuerda que cuando a Jesús lo estaban juzgando, lo estaban condenando para matar, de repente Pedro estaba ahí escabullado entre la gente y le dicen, tú no eres uno de los discípulos. Y Pedro dice, no, yo no sé quién es ese, yo no lo conozco. Después se le acerca otro y dice, tú te vistes como ellos, tú te pareces mucho a los discípulos, seguro que tú eres uno de ellos. Pero dice, no, yo no tengo nada que ver con ellos, no. Y después con otro grupo más le aparecen ahí, otro le dice, no, tú hablas igual que ellos, tú te vistes igual que ellos, tú eres uno de ellos. Y Pedro inclusive hasta maldice, diciendo que no lo conoce. Y entonces el gallo canta. Y la Biblia dice que entonces Pedro cruza miradas con Jesús. Y entonces en ese momento Pedro se da cuenta de lo que le había dicho Jesús. Y dice la Biblia que sale huyendo de ese lugar. La vergüenza o la culpa, queridos hermanos, muchas veces nos atrapa, nos pone en situaciones complicadas y no quiere que veamos el perdón o la salvación que Dios nos quiere ofrecer. No hay ningún pecado que sea imperdonable para Dios. No hay ningún error, no hay ninguna cosa que quizás hayamos pasado que Dios no pueda perdonar. Pedro, en este caso, negó a su maestro. Quizás pudo haber sido la traición más alta. Muchos hablan de que el traidor fue Judas. Pero Pedro también fue un traidor temporalmente en ese momento porque negó a su maestro. Y Pedro, no, imagínense la culpa, la angustia en su corazón, que no le dejó ver, ¿no?, que Dios tenía un plan todavía para él, que no estaba todo perdido, pero Pedro huye de ese lugar. Muchas veces, queridos hermanos, yo he visto y
en experiencia propia y en la vida de otras personas, cómo muchas veces la culpa o la vergüenza nos mata lentamente. Mucha gente quizás se siente culpable o avergonzada por sus problemas financieros. No saben que no tienen que gastar más de lo que ganan, pero usted sabe que las tarjetas de crédito le llueven a uno. Le llegan las promociones por hasta usted no se imagina. Y una vez se cede la tentación y empieza aquí y empieza allá, y que le gustó algo y que le gustó otra cosa, y cuando usted se da cuenta a fin de mes, más endeudado que ya usted sabe. Y usted se siente culpable después porque usted empieza a tener problemas financieros, se siente avergonzado. Muchas otras personas se avergüenzan de los pecados sexuales que han tenido en el pasado. Muchos no han podido quizás vencer o han caído en la tentación y muchos se sienten avergonzados diciendo, no, ya mi vida no es digna. Yo ya no soy una persona pura. Yo ya no puedo esperar que Dios bendiga mi hogar o bendiga mi relación o bendiga mi futuro. Y cargan con esa cruz de que no son dignos de nada. Otras personas están paralizadas por la culpa y la vergüenza de diversas adicciones. Secretas, públicas, pero adicciones que los tienen esclavizados. Y muchos empiezan a decir, bueno, está bien, Señor, yo caigo en esto, siempre cometo el mismo error, pero llega un punto en el que la persona dice, no, ya para qué me esfuerzo en tratar de agradar a Dios, ya Dios no me va a perdonar, ya yo me alejé mucho, dicen, yo ya no puedo vencer este vicio, ya no puedo dar vuelta a esta página, aquí en este pozo me voy a quedar. Y mucha gente se siente atrapado por esa culpa, por esa vergüenza debido a esos vicios. Otros inclusive, no es ni siquiera por algo que ellos hayan hecho. A veces algunos han sufrido algún tipo de abuso, ya sea físico, ya sea psicológico, ya sea sexual, ya sea de diferentes índoles. Y eso los lleva a creerse que ya debido a eso que pasó, ya no hay esperanza para ellos en el futuro. Muchos llegan a pensar que son personas malas, que si les pasó eso es porque lo merecían. Y muchas veces lo que viene después está relacionado con esa culpa, con esa vergüenza de ese acontecimiento en el pasado. Pero querido hermano y querida hermana que me estás escuchando, sin importar lo que hayamos hecho o lo que nos hayan hecho, no deje que la culpa y la vergüenza lo aparten del perdón de Dios. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere transformarnos y no hay nada que nos pueda alejar de Él. Y la historia de Pedro es un ejemplo de eso, porque ustedes ven que Pedro acaba de traicionar, acaba de negar a su maestro. Pero la historia no queda ahí. Si tiene su Biblia, vaya conmigo ahora al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 21. Evangelio según San Juan, el capítulo 21, los versículos 1 al 3. Vamos a leer ahora. Recuerden, Pedro negó a su maestro, huyó de la presencia de su maestro, ahora su maestro ya no está, su maestro ha muerto. Y Pedro siente que es el fin del mundo, que ya no hay salvación para él, que es el peor de los discípulos. Pero mire lo que ahora está haciendo Pedro, después de algunas cosas, pero después de ese evento. Evangelio según San Juan, capítulo 21, los versículos 1 al 3. ¿Lo tenemos? Voy a leer, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿quiénes dice? Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué cosa? Voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Ahora, quizá usted lee esto y usted dice, bueno, hasta acá nada normal. Jesús se les va a aparecer ahora en un momento
y se les va a revelar. Pero póngase a pensar un poco en lo que pasó en la vida de Pedro. Si usted recuerda, antes de que a Jesús lo mataran, Pedro dijo que le dijo a los discípulos que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día y que debían estar velando, orando y preparándose para ese momento. Pero aquí encontramos a Pedro, que en lugar de estar haciendo las cosas que debía estar haciendo, a Pedro lo vemos pescando. En la barca, recuerdan ustedes que Pedro era pescador, o sea que Pedro volvió a lo que él anteriormente estaba haciendo. Pero yo me pongo a pensar un poco en la historia, ¿no? Y yo me imagino lo siguiente, ¿no? Yo me imagino que Pedro, ¿no?, vio que falló, que era el discípulo líder y fracasó, que negó a su maestro, que su maestro ya había muerto, él creyó, ya está, es el fin del todo, no hay esperanzas más para mí. ¿Ya para qué voy a intentar seguir predicando el Evangelio, predicando a Cristo o siguiendo la misión de mi maestro? Ya no necesito seguir nada de eso. Y aquí vemos a Pedro que perdió esa visión, que perdió esa misión y se comienza a dedicar a lo que hacía antes, que era pescar. Yo me imagino a Pedro diciendo, bueno, fracasé como discípulo, fracasé como seguidor de Jesús, pero como pescador soy bueno. Así que mejor dejo todo eso, me olvido que fui uno de los 12 y me voy a pescar. Bueno, interesante que generalmente cuando una persona está atrapada por la vergüenza o por la culpa, lo primero que esa persona quiere hacer es dejarlo todo. Lo primero que la persona hace cuando se equivoca, cuando falla, es se olvida de los planes de Dios. Se olvida de los propósitos de Dios. Cuando alguien está atrapado por la culpa y la vergüenza, en lugar de acercarse a Dios, en lugar de acercarse a la iglesia, en lugar de tratar de entender qué es lo que Dios quiere para él, la persona prefiere evitar la iglesia, evitar la Biblia, evitar a Dios. Y la gente se aleja y vuelve a otras cosas que antes hacía o a lo que sea. Eso se debe porque la vergüenza tiene como una especie de patrón, como un círculo que se repite continuamente. Primero experimentamos, ¿no?, un evento doloroso que nos lleva obviamente a la vergüenza y a la culpa. Luego creemos, ¿no?, la mentira de que nuestro dolor y nuestro fracaso es lo que nosotros somos. Nos asociamos con eso. Y entonces nos lleva a pensar de que ya no hay solución. Y finalmente, nuestros sentimientos de vergüenza, nuestros sentimientos de culpa nos atrapan, haciéndonos pensar que ya nunca más podremos recuperarnos. Y no solo eso, sino que ni siquiera merecemos recuperarnos. Porque hemos caído, hemos fracasado, hemos fallado y ya no hay más recuperación o esperanza. Pero querido hermano, déjame decirte en esta noche que Jesús vino para romper ese círculo vicioso. Jesús vino para devolvernos la esperanza. Jesús vino para mostrarnos que no importa el error que hayamos cometido, no importa en lo que hayamos fracasado, que Él puede romper ese círculo y llevarnos a una experiencia completamente diferente. Y eso es lo que pasó en la vida de Pedro. Vamos a leer el último versículo para ver cómo termina la historia de Pedro, que ya mi tiempo se está acabando. Ahí mismo en Juan capítulo 21, vamos a leer los versículos 15 al 17. Juan capítulo 21, los versículos 15 al 17. Y vamos a ver cómo termina esta historia de Pedro con Jesús. ¿Lo tenemos? La historia termina, leo, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez,
¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La historia para Pedro termina de una manera positiva. Pedro, recuerde, ¿no? Había fallado, se había alejado del propósito de Dios, estaba volviendo a lo que hacía antes, pero Jesús se le aparece y lo vuelve a llamar al ministerio. Y en este caso, como usted conoce la historia, no, Pedro lo negó 3 veces, Jesús 3 veces le pregunta a Pedro si lo ama. Y 3 veces le da la orden de que apaciente a sus ovejas, mostrándole a Pedro que si tenía en su mente quizás algún pensamiento de que ya no era digno del llamado, Jesús le estaba confirmando ahí en ese momento que era más que digno para el llamado al cual Él le llamó, a pesar de su fracaso en el pasado. Lo mismo puede suceder con nosotros, queridos hermanos y querido amigo que nos estás mirando a través del internet. Este círculo se puede vencer. Ahora, para cada persona quizás va a ser diferente. No todos van a salir de la misma manera, pero sí es posible romper el círculo. ¿Cómo podemos romper el círculo de la culpa y la vergüenza? Bueno, primeramente, ¿no? Debemos admitir y confesar que hemos fallado. Si hemos actuado mal, si hemos hecho algo malo, no intentemos justificar lo que hemos hecho. Muchas veces nos gusta justificar y argumentar de que no, es que esto tenía que ser así porque la otra persona me hizo tal cosa o porque yo ya nací así o soy así. No ponga excusas, no ponga justificaciones, reconozca y admita en lo que usted tuvo responsabilidad. En lo que usted no tuvo responsabilidad, obviamente ahí usted no, pero en lo que usted tuvo responsabilidad, admita. Número 2, reciba el perdón que Dios le ofrece. No, recuerde que Jesús ya cargó con nuestra culpa y con nuestras vergüenzas. No tenemos por qué seguir cargando con eso. Dejemos que eso vaya en la cruz de Cristo y recibamos ese perdón que Él nos ofrece. Y la invitación es diaria. No importa qué tan mal acto hayas hecho, qué tan bajo hayas caído, Jesús siempre está dispuesto a ofrecerte ese perdón. Número 3, con ese perdón no solo acéptelo, sino también perdónese usted mismo. Muchas veces nos cuesta perdonarnos por las cosas que hicimos o por las cosas que pasaron, pero tenemos que dejar esas cosas atrás. Perdónese y también perdone y reciba el perdón de Dios. Y finalmente, ¿no? Enfóquese en el futuro. No, muchas veces nos gusta vivir en el pasado. Esas cosas que pasaron quedan en nuestra mente constantemente y las traemos siempre al momento y lo que nos pasa hoy está fundamentado en ese pasado. Pero si queremos romper ese círculo, tenemos que entender que lo que pasó, ya pasó. No lo podemos cambiar, lamentablemente. Si pudiéramos volver en el tiempo tendría sentido pensarlo, pero no se puede. Entonces hay que dejarlo atrás y centrarse en el presente que Dios nos quiere dar y en el futuro, que es lo que Dios quiere ahora transformar en nosotros. Pedro es un ejemplo para nosotros de que se puede escapar, se puede salir de ese círculo de culpa y de vergüenza. Pedro, como ya vimos, estoy haciendo simplemente un repaso para concluir, era quizás el mejor de los discípulos, el más fiel. Pero la Biblia nos muestra que Pedro negó a su maestro en el momento que su maestro más lo necesitaba. Y cuando él más necesitaba permanecer fiel para lo que iba a venir. Pero Pedro negó al maestro, huyó y se sintió destrozado, culpable, avergonzado por lo que él había hecho. Imagínense que ni siquiera los otros discípulos sabían lo que había hecho Pedro, porque solo estaba Juan ahí en ese momento cuando Pedro lo negó. O sea, que imagínense la vergüenza de Pedro ahora de ser el líder. No, yo negué a mi Señor y yo que había dicho que no lo iba a hacer. Pero Pedro venció eso y aceptó el perdón que Dios le ofreció. El Señor lo volvió a llamar al ministerio y dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y entonces su testimonio, su vida, lo que él pasó es un ejemplo para nosotros de que también podemos recibir ese perdón y esa transformación. Porque Pedro, después que aceptó el perdón de Dios, después que aceptó otra vez el llamado de Dios, vemos a Pedro ahora
recibiendo el Espíritu Santo, predicando un sermón donde se bautizaron 5.000, predicando otro sermón donde se bautizaron 3.000, dirigiendo la iglesia. O sea que vemos que Pedro realmente no se dejó encerrar por ese círculo de vergüenza y de culpa, sino que lo rompió con la ayuda de Dios y siguió adelante en lo que Dios quería para él. De la misma manera, queridos hermanos, nosotros también podemos romper ese círculo. Recuerden que nosotros no somos esos errores o esos pecados que hemos cometido o que nos han hecho. Más bien somos quien Dios dice que nosotros somos, que es sus hijos. Y Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios está dispuesto a perdonarnos cualquier pecado, siempre y cuando nosotros lo confesemos, siempre y cuando nosotros querramos cambiar. El primer paso, para superar esta vergüenza en lo que vivimos esta noche, esta culpa, este sentimiento, es que aceptemos que hay cosas que quizás no vamos a poder cambiar, que lo que pasó, ya pasó, pero concéntrese en lo que usted puede hacer ahora y en lo que puede hacer a futuro. Una vez que aceptamos eso, debemos aceptar también que Dios quiere y puede cambiar nuestro presente y futuro. Y entonces, si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda estar contra nosotros. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 33 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. Así que si nadie nos puede acusar, no se acuse usted mismo tampoco. No diga, usted mismo a veces, uno mismo es el que se echa la culpa, uno mismo a veces es el que se ataca, uno mismo es el que dice, La Biblia dice, nadie puede acusar a los escogidos de Dios y todos nosotros somos escogidos de Dios. No dejemos que el diablo venza, no dejemos que el diablo nos encierre en ese círculo, sino que rompámoslo, aceptemos el perdón de Dios y salgamos adelante. Y si hacemos eso, lo que vimos en la vida de Pedro puede también ser una realidad en tu vida y en mi vida. Así que, querido hermano, para terminar en esta noche, si quizás hoy alguna persona siente que hay alguna cosa por la cual usted se siente mal, que le genera vergüenza quizás, o por lo cual usted se siente culpable, o algo que usted dice, Señor, la verdad, yo quisiera que tú me ayudes a romper ese círculo, que yo pueda decir, ok, Señor, está bien, me equivoqué, fallé, cometí un pecado, cometí un error, pero ahora vi en tu palabra que tú estás dispuesto a perdonarme y a transformarme. Si alguien quiere orarle a Dios de esa manera y quiere pedirle ayuda a Dios para que le cambie su vida y le transforme, te invito a que te coloques de pie para terminar con una oración. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche en la cual hemos podido estar aquí en tu casa de oración. Te agradecemos, Padre, porque en tu palabra podemos ver tu gran misericordia y tu gran amor hacia cada uno de nosotros. Señor, en este momento te queremos pedir perdón si en alguna cosa te hemos fallado, si alguna cosa hemos hecho mal, Señor, si algún pecado hemos cometido, si ahora mismo estamos luchando con alguna cosa, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a poder cambiar y a poder ser transformados por ti. Señor, reconocemos que nosotros no tenemos el poder de hacer nada. Si fuera solo por nosotros, nos quedamos encerrados en ese círculo en el cual nos sentimos culpables, en el cual sentimos que no podemos cambiar, en el cual sentimos que no somos dignos de nada. Pero tú mandaste a tu Hijo, Señor, para romper con ese círculo, para mostrarnos que no importa lo que hayamos hecho, si en nuestro corazón tenemos el deseo de cambiar, tú estás dispuesto a perdonarnos. Ayúdanos, Señor, a aceptar ese perdón y a transformar completamente nuestra vida desde ahora hasta que tú vengas a buscarnos, Señor. Sé con nosotros en esta noche, es lo que te pedimos, humildemente, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el sábado. Dios mediante aquí en la iglesia. Recuerden nuestros 3 cultos.